Estoy en Vilar Peliche. Es el pueblo donde vivió o de donde salió mi bisabuelo. Entonces acabo de llegar y voy a buscar, a ver si encuentro, si existe todavía familia. Bueno, teóricamente debería haber. Entonces vengo al correo y pregunto, ¿existe este apellido aquí? Y me dicen, sí, ahí en este pueblo. Dice, pero te quiero preguntar a la comuna, y son como la 1 y pico, y debe estar cerrado. Ah, porque acá está el municipio y están en obra, justo. Vengo a caer como está en obra. Este, acabo de ver ya una iglesia valdense. Esto es muy, digamos que muchas de las tradiciones que tenemos, sobre todo en el departamento de Colonia, han salido de estos valles, de estos pueblos. No, verdad, los llamados valles valdenses. Bueno, voy a seguir buscando a ver qué suerte tengo. Esta iglesia, esta iglesia valdense es del año 1706. Originalmente estaba el edificio enfrente, el campanario se mantiene en el mismo lugar. Ahí adentro vimos el piso, es original. Tiene un par de reformas obviamente, pero bueno, el pueblo es del año 1200, me parece que es, más o menos. Los registros más viejos que se tienen del pueblo. Así que bueno, desde aquí, desde este pueblito salió mi bisabuelo y bueno, estoy buscando sus rastros. He encontrado posible familia. Compartimos la tarde, compartimos charla, compartimos algo de historia y bueno, vamos a seguir viajando un poquito por el Piamonte, los valles valdenses y todo eso, a ver qué más encontramos. Bueno, esto es Angroña, que es el pueblito donde nació mi bisabuelo, al lado de Vilar Peliche, que es donde vivió, y después de ahí se fue para Uruguay, y donde hay muchos parientes de ustedes, posiblemente. Y acá estoy, en un monumento a gente que estuvo en la Primera Guerra, por lo que veo acá. No, Segunda Guerra. Primera y Segunda Guerra, mirá. Habitantes de este pueblo sirvieron a Italia, Primera y Segunda Guerra. Muchos apellidos conocidos, mirá. Odi, Román, Monet, Bufa, Malán, Chiava, Chiava es mi apellido, el apellido de mi madre. En la época de Il Duce, en la época del fascismo, apellidos que eran de origen o en idioma francés los nacionalizaban italiano, porque el fascismo era así.
Entonces los hacían cambiar, digamos, les cambiaban el nombre a la gente para que su apellido sonara y fuese italiano. Entonces, bueno, muchas líneas, digamos, de muchas ramas genealógicas se han perdido de repente porque los apellidos han sufrido cambio. Allá pasó más o menos de una forma diferente, bastante diferente, porque cuando de repente la gente se bajaba de los barcos, no sabía escribir, apenas sabía su nombre y apellido, los anotaban como sonaban los apellidos y después se perdían, ¿no? Entonces después perdían esa rama genealógica y de repente hoy podés encontrar parientes tuyos, pero es mucho más difícil. Así que, bueno, aquí estamos, señores, recorriendo ¿qué término, no? Las ramas genealógicas. Soy una cosa que lo único que no tengo es gollete. Al lado de una de las iglesias encontré un cementerio. Esto es como estar en San Pedro, te digo. ¿Tá? Los apellidos San Pedro, Riachuelo, son todos son de allá. Es increíble, loco. Es fuerte esto. Es fuerte. Cómodamente sentados, aquí recibido por el señor Eddie Charbonnier, pegadito a Torre Pellice. Esto es Piamonte. Me estaba yendo de esta ciudad, estaba cargando nafta en la estación y el señor me dice: ¿y sos de Colonia, esa matrícula de Uruguay? Pero pará, ¿que dónde soy? No sé qué, y empezamos a conversar y resulta que el señor es allá medio vecino. Y bueno, y nos sentamos a conversar y al final, bueno, me voy a quedar un rato, una noche y bueno, y vamos a conversar, empezamos a charlar y digo, vamos a hacer las cosas bien, contame bien toda esta historia de este lugar, de los valdenses y bueno, de esas cosas que vine justamente a ver acá. Buenos días, adelante la cámara, estamos conversando hace una hora, su saludo, su presentación. Hola, buen día. La verdad que fue una alegría inmensa, digo, porque fui de casualidad, ¿no? Me encontré, digo, y veo esta moto que está echando nafta ahí, digo, una bandera Uruguay. Después miro digo, la matrícula, digo, pero esto es de Rosario. Digo, ¿cómo? Le hablé y me respondió en inglés, digo, no, ¿verdad? Entonces digo, vamos por Lozano, vamos a cortar a ver si era español. Entonces, bueno, y ahí empezamos y bueno, estábamos muy cerquita acá, se vino esta casa y bueno, la idea es decir, yo hace casi 20 años que estamos acá, en los valles, es decir, aquí estamos realmente en la cuna, la Val Pellice, es decir, en definitiva todos estos valles, el nombre viene, en la mayoría de los casos, es relacionado con el río, y es decir, la parte, por supuesto que el río, el agua pasa por la parte más abajo, pasa el Pellice, que estaremos a menos de 1 kilómetro aquí. En definitiva, el Pellice arranca en el límite, es decir, como se dice acá en italiano, el spartiacque, es decir, una parte va para Francia, otra parte viene para acá, y bueno, y entonces si nosotros aquí, donde estamos parados, se ve, es decir, la punta de la montaña allí, lo alto de la montaña ya es Francia del otro lado, estamos a 14 kilómetros, más o menos, en línea de recta. ¿Qué altura estamos acá más o menos? Aquí estamos, no alcanza 480, 500 metros, depende un poco. Y allá hay de 2000, 2300, 2500. Aquí estamos, en Lucerna San Giovanni, en el límite, como dijo Arnaldo, con Torre Pellice, en la provincia de Torino, y dentro de la provincia de Torino, dentro de la región Piamonte. Estos llamados son, digo, ese es el nombre que tiene, como valles valdenses también, porque más o menos alrededor de los años 1200, por ahí, fue donde se protegieron, donde se escondieron los pioneros de la religión valdense, lo que hoy se conoce como la religión valdense. Es una historia, saben que a mí me gustan todas estas cosas, es una historia bastante viejita de un señor que se llamaba Pierre Baldo o Pedro Baldo, era francés y empezó con ese tema de democratizar la religión, la Biblia, era predicador. Entonces la Biblia, como creo que ya les conté esto, me parece, en ese entonces estaba reservado para políticos, sacerdotes, o sea, gente de alto rango. Este hombre empezó a democratizar, a traducir, a impartir las enseñanzas. Y a los católicos no les gustó, los empezaron a correr y ellos se vinieron para acá, o sea, él y su gente, sus seguidores, y se empezaron a esconder en estos montes, ¿tá? Por eso le llaman los valles valdenses, y estaban
por lo general en lo alto. Si bajaban a los pueblos, los corrían, directamente los corrían. No era que váyase de acá, no. Váyase de acá por las malas, ¿tá? Los fajaban, los mataban. El límite eran 800 metros. 800 metros, de ahí para arriba tenían que estar ellos. Ahí está. Esa es la historia, digamos, de cómo surgió. Bueno, después vino más adelante el tema de la Reforma Protestante con Lutero, pero tuvieron que esperar pasar como 400 años, 300, 400 años, porque eso ya es después del 1500, si no le erro. Y bueno, ahí es como que empezó a aceptarse un poco la cosa. Eso por un lado, por la parte de la historia valdense. Luego, nuestra conexión en el departamento de Colonia, sobre todo, en todo Uruguay, pero sobre todo en el departamento de Colonia, en gran parte de Argentina también, ahí todo alrededor del Río de la Plata, es que mucha gente de esta zona, de este pueblo, migró hacia aquellos lugares hace unos, más o menos la migración grande, que fue fines de 1800. De 1850 a 1870. Mi bisabuelo, los datos que hay, salió de aquí en 1870. 1870. Y las regiones que fueron, digamos, o sea, las regiones son desde acá, más sí, o menos. Es decir, de acá bastante gente, también hay de otras regiones, claro. En el caso de Génova, de otros lugares. Es decir, lo que pasa es que específicamente en la zona donde vivimos nosotros allá en Uruguay, prácticamente el 90% salió de estos lugares. Es decir, de distintos pueblos, ¿no? Es decir, porque digo, en la medida aquí, como yo le decía, es decir, el Po está al nivel del mar, aquí estamos a 500 metros, y ya Torre 500 y algo, ya Vilar estamos hablando de 580, 600, y después Bobbio ya estamos haciendo 800 metros. Y a la medida que va subiendo se va estrechando y se va haciendo cada vez más alto. Estos pueblos chicos, digamos que uno todavía seguro, siguen siendo eran pueblos chicos, eran pueblos pequeños, ¿no? Hace muchos años, y uno los ve, por ejemplo, yo estuve ahí en Vilar Peliche, que es donde había vivido mi bisabuelo, y son pueblos que se ve que están así hace muchos años. Eso es un poco por lo que me decías también de que las nuevas generaciones se han ido a las ciudades grandes y han dejado los pueblos y quedan viviendo los veteranos, digamos, ¿no? Aquí hay dos cosas, y lo que pasa es que a mí también la historia me costó no entenderla, me costó hacer el cambio de chip, porque digo, nosotros en Uruguay hablábamos de una casa vieja 100, 150 años, y aquí enfrente, allí en Lucerna Alta, hay casas habitadas del 1200. Entonces, es decir, aquí, es decir, los 100 años de allá, es decir, pesan casi prácticamente como 1000 aquí. Pero digo, lo que tiene es decir que la gente también, es decir, aquí especialmente, digo, hubo todo el tema religioso, es un tema muy candente, es decir, en definitiva, aquí es la cuna, es decir, el centro de la cultura valdense y del protestantismo, pero digo, también lo que tiene que decir que en esto acá, esto donde estamos viviendo ahora, es muy parecido a lugares como allá, digo, en el caso concreto de Valdense, porque aquí donde en el común, en el municipio, no sé, como vendría a ser en la ciudad, es decir, aquí hay 4.000 o 4.000 y algunas de personas en la ciudad y 3.000 o 4.000 en los alrededores, es decir, de tipo granja o mini granja. Es decir, lo que sí hay que hacerse la idea que las dimensiones son jornadas, es journée, es decir, porque aquí se habla el patuá. Patuá es el idioma que me explicaron el otro día. Es un dialecto que se hablaba desde acá, incluso llegaba hasta España, puede ser, sí, o una gran parte de Francia, del sur de Francia. Lo que pasa es que lo que tiene, es decir, en definitiva, el patuá, la raíz es el francés. Ajá. Y lo que tiene que decir, el patuá que se habla aquí en Lucerna, con el de Torre, después, en la medida que esto es lo mismo que el valle, en la medida que se van cerrando los términos. Y el patuá, quizás que hablan en Bobbio, hay términos que no se entienden. Está a 5 kilómetros. Seguro. Entonces el tema está que después tenés el piamontés, la gente mayor, es decir, habla mucho, y después el italiano. Pero sí, lo que tiene el indio es que es el cambio, lo dinámico, ¿sí? Porque empiezan hablando en patuá, pasan al piamontés, después al italiano. Claro. Y eso también debe tener un poco también que ver con, claro, uno hoy puede pensar, ¿cómo puede ser que pueblitos que están a 5, 10, 20 kilómetros tengan esa diferencia en la forma de comunicarse? Pero es que claro, los 20 kilómetros de hoy no son los mismos de 20 kilómetros de hace 500 años. Y estamos hablando de pueblos que tienen más de 500 años. O sea, este pueblo, el otro día estuve en la iglesia valdense ahí, y me dijeron que Vilar es del 1200, creo que es. Y este también, sí, o sea, son más o menos todos los mismos, porque acá también hubo todo un tipo como una reestructura, ¿no? Se unieron. Porque primero el río dividía, estaba Lucerna una parte, San Giovanni, Airali. Entonces digo, hubo toda
yo ahora no te quiero decir, pero me parece que hay una feria esta que se hace el 1 de mayo y el 1 de noviembre, es decir, tiene más de 800 años, es decir, en definitiva, es decir, porque era, es decir, ¿cómo era? Es decir, no era el mercado ni estaba internet, es decir, los productos, es decir, la vaquita, el ternero lo traían y lo hacían el negocio, es decir, el mercader iba ahí mismo. y se hacía todo, es decir, era un evento 2 veces al año, pero era prácticamente muy grande. Y se sigue haciendo, lo que pasa que ahora estos tiempos se limitó. Pero digo, por eso digo, a veces es difícil, por más que lo leas, es decir, verlo en la realidad, es decir, de esto, cómo está arraigado la tradición, las cosas, es decir, por qué pasa, es decir, no es de 50 años, claro. es muchísimo. No, son cosas que están muy, muy ligadas, claro, y bueno, y mucha gente tal vez de tantos años, y estamos hablando de que la gente que fue, digamos, para Uruguay, que se fue para aquellos lados, se fue hace 100 y pico de años, 150 años, ellos mismos ya son tradiciones que ya tenían 500 años tal vez, y se las llevaron para allá también, ¿verdad? Seguro, sí. Formas de trabajar, estábamos hablando recién del tema de la producción. La gente que, de repente gente que se fue en esa época, trabajaba la tierra, hacía lechería, hacían queso, esas cosas, bueno, son las culturas también, la forma de trabajo que se llevaron para allá, ¿verdad? Pero el tema es decir, ¿por qué la particularidad y por qué todavía se mantiene eso? Es decir, porque la cultura, es decir, evidentemente la gente que se fue de aquí se fue en condiciones difíciles, pero tenía clarísimo que la única manera de subsistir y hacerse un camino era con educación, con cultura y con la parte de salud. ¿Y por qué fue? Digo, es decir, no es por caso que Iván Valdense fue el primer liceo del interior que se fundó. Es decir, evidentemente que la gente que salió de aquí salió con una idea, con una cultura, y eso, la costumbre también de hacer tinta, de tener su huerto, sus frutales, su manera de hacer, el cooperativismo, es decir, por qué, es decir, la manera de funcionar, de colaborar, porque digo, hay una cantidad de cosas que digo que no es por caso solo, es decir, tiene su antecedente o su... Vos sabés que yo recorriendo América, el tema del cooperativismo, uno está muy acostumbrado a verlo en Uruguay, a verlo en el interior sobre todo, y recorriendo América no es tan común verlo en otros países como se trabaja en Uruguay. Y me parece que eso es algo que debe tener que ver justamente con esto, digamos, la forma de trabajar de esa gente en esa época, si ya lo trabajaban así, es algo que no se ve, ya te digo, en otros países, Sudamérica y Centroamérica, no lo ves de la misma forma que lo ves, por lo menos en la región nuestra, Río de la Plata, Argentina, Uruguay y la Yo creo que hablando de concretamente la zona nuestra, es decir, del este del departamento de Colonia, yo creo que también se dieron las particularidades porque al implantarse o vivir colonias de distintos lugares de Europa, es decir, tener la colonia española, la colonia suiza, la colonia alemana, los rusos, es decir, entonces yo creo que eso también te da, es decir, una por la vivencia de aquí y otra la amortiguación, la tolerancia y buscar la parte positiva de la gente, es decir, encontrar para sumar. Entonces yo creo que esas son cosas que a veces te hacen la diferencia, no es porque una persona sea más o sea menos, sino en el funcionamiento, en la apertura. Pero acá hoy también, es decir, pasa para los dos lados. Es decir, hubo apertura, pero también la gente que quedó y que resistió se cerró. Entonces yo digo, son cosas que a veces uno le choca, digo, porque hay personas con 70, 80 y 90 años que no conocen Torino. Claro. Vivieron toda la vida en la vueltita acá, pero digo, en un círculo muy cerrado, muy chico. Y por eso también un poco la desconfianza, por eso también, es decir, quizás puede venir por la persecución, por la guerra, por una cantidad de cosas que todo el mundo la vivió, pero el tema yo creo que el microclima que se crea también, digo, decir, al aislarte, es decir, al estar, es decir, con una economía de subsistencia, porque acá vos vas a ver en cualquier casa conejo es lo que hay, porque es la carne más barata y más fácil, y es decir, es chico. Y la crías en un pedacito chiquitito. Y aparte una reproducción muy alta. Entonces digo, sí, porque un cerdo ya es un poco más difícil, una vaca mucho más. Claro. Y después lo que sí, vamos a ver si podemos ir a ver, son las casas típicas. Las casas típicas, ¿qué pasa? Tienen el establo abajo y la habitación arriba, pero no es casualidad, es por la temperatura, es decir, la vaca le servía de calefacción y después, bueno, donde tenían el pasto, todo ese tipo de cosas, es decir, la cantidad de funcionamiento que digo no es casualidad, es decir,
adaptándose, es decir, a funcionar de una manera, es decir, que se pueda subsistir. Claro. Sí, hablando con otra gente me comentaban que, a diferencia nuestra, si bien, una vida agropecuaria, pero acá, por ejemplo, uno ve vacas y las vacas son para lechería. No es tanto el tema de la carne, ¿verdad? ¿Puede ser? Hay de las dos cosas. ¿Sí? Hay cruzas. Aquí en definitiva la raza es la piamontesa. La piamontesa es prácticamente de carne o un doble propósito pero con poca producción. Ajá. Es decir, entonces lo que tiene es que es estabulado, es decir, el ternero, el macho, prácticamente ve la luz cuando nace y la ve cuando se va para el frigorífico, va a la matadera. Porque el tema no sale nunca, son enteros. Es decir, aquí lo llevan hasta los 10, 12 meses, porque después, con toda aquella política de la vaca local, se tienen todo que pasar, procesos, es decir, controles, esas cosas, seso y todo ese tipo de cosas no podés. Y después, si no, después los castran y los llevan a lo que se llama el buey graso, es decir, que tiene 4 o 5 años. La raza piamontesa es de carne, mucha carne, mucho músculo, pero lo que tiene la diferencia de así, para asar o para lo que sea, es decir, tenemos la carne por un lado y la grasa por el otro, no está mezclada. Entonces en el momento que se cocina, si vos la comés demasiado cocida, es como comer una suela de zapato. Porque se pierde la calidad y a tu vez también al estar estabulado, es decir, no digo que como aquello como los dibujitos animados, pero que la chuleta se reduce, pero pierde mucho porque tiene mucha agua. Y después hay también, la raza valdostana, que es tipo la pampa nuestra, que capaz que las viste por ahí, pero esa tiene más grasa. Pero aquí se consume mucho y después tenés la frisona, que la frisona sería la holandesa, prusa, pero es la raza que más predominan acá, es decir, y la que más destacan. ¿Y después ovejas qué raza? Ovejas más bien son todas de carne, sí. Es decir, está la Texel, hay cruza de este tipo, yo no me acuerdo bien cómo es el nombre, y después tenés mucha cabra. Ajá. Porque después se hace queso cabra, queso de oveja, y después se hace una mezcla de oveja, de cabra y de vaca. Y eso se vende mucho en los mercados, se busca mucho. Bueno, más o menos eso es un panorama de lo que es de dónde estamos y las cosas que han pasado por acá, y cómo es la vida, cómo era la vida hace 150 años más o menos, cómo es ahora. Así que capaz que un ratito salimos a recorrer, le pedí ya que me quedo un rato, por lo menos que encontré a alguien que conoce bastante y en español, porque el italiano mío es horrible. Por lo menos salir a recorrer un poco y saber más de la cultura y de la historia y todas esas cosas. Me llamó la atención, la había visto ayer en la calle, esas tablas, esos billboard o cartel, como se le llame, y me dice que son los avisos fúnebres. Sí. No son, no sé, no hay prensa, no hay diario acá tampoco. No, diario hay, pero no hacen ese tipo de cosas. Claro. La manera de enterarte es ahí. Pasás por ahí y ahí están los avisos. Esto tiene, este tipo de comunicación tiene 1000 años más. Una vida. Sí, claro, impresionante. El otro día cuando llegué, que estuve recorriendo, vine para esta parte donde está la iglesia valdense, el templo principal está ahí. Esto que es la casa valdense, me dice que vendría a ser como la sede administrativa principal de toda la iglesia valdense. Que si bien la iglesia valdense está, una cosa es la de acá y la del Río de la Plata. No, es todo lo mismo. Lo que pasa es que si son ramas es decir, el núcleo es aquí. Ajá. Es decir, son los distintos lugares, después tienen como su sede, pero la sede principal y central está aquí. Ahí está. Y acá hay un colegio, un liceo, vendría a ser valdense, que me dice que es muy, muy bueno. Después está el archivo, que es donde yo estuve también buscando papeles de mi familia, y la iglesia. Hay un albergue ahí para la gente que viene también a visitar. Y después está tipo la Unión Cristiana, que se llama la Unión, la Sala Unionística, y después, ahora vamos a ir hasta allí, se llama es todo un edificio de la Casa de los Profesores, se llama, donde venían los profesores que daban clase aquí en el liceo. Este es un mercadito local de acá de Torre Pellice, todos productos de la vuelta, verduras, frutas,
quesillo tal vez. Sí, ahí, sí, ¿no? hay Todo producido acá. Y, 2 veces por semana, ¿no? Esta cosa se mantiene desde hace muchos años. No hay, está este supermercado acá y hay otro allá, Sí. pero no hay grandes cadenas, ¿no? Aquí cerca no, más Claro. después a Pinirol y eso sí. Ahí está, pero sí, acá todavía esto es lo que más usa la gente, digamos, para hacer sus compras. Ahí atrás se ven una cosa que me llamó la atención y me decía Eddie que es de esta región, ni bien llegué lo vi, que son los tejados, o sea, los techos de las casas, en una piedra tipo laja, muy grande, ¿no? Porque uno he visto en España, en Francia, bueno, en Inglaterra había visto Escocia, en las ciudades, en los pueblos viejos, las construcciones antiguas, el tejado de piedra laja, ¿no? Pero una piedrita de no más de 20 centímetros. Esto, ¿qué tiene? Como 60 Bueno, más. según el tamaño y la forma se sabe la edad del techo. Porque digo, antes eran todos irregulares porque eran así nomás sin cantera, así, se ve claramente si los tejados que son los techos que son viejos, son todos irregulares y piedra más grande más chica. Tiene mucho Se que llama, ver, ¿me has dicho cómo se llama la piedra? piedra lucerna. Piedra lucerna. Y lo otro que tiene que van a ver que si todas las canaletas son todas en cobre. Porque así duran mucho más claro. y es una cosa que digo que... ¿Incluso las nuevas? Sí, sí, también. sí, todo. Ah, mirá, no se ve porque están pintadas, en realidad, ¿no te das cuenta? Están... Pero vamos, claro. si vemos alguna edificación nueva... Va, creo que están pintados o es color del cobre oxidado. El color del cobre. Del cobre oxidado. Cada campana no tiene el mismo sonido. ¿Ah, sí? Y normalmente cada productor tiene su tamaño y el largo del coso también indica el ruido que hace, ¿no? Y reconoce Seguro, a los bichos seguro, por el ruido. Seguro. Ya sabe en qué parte de la montaña se le perdió por el ruido que... Hoy le comentaba a Eddie que me llamaba la atención que ayer llovió, pero hoy veía gente regando. Y me comentaba que no es que la gente riega cuando quiere, tiene una fecha para regar, ¿no? Que se le asigna. Acá el tema del riego es algo que tiene, o sea, los sistemas de riego y la organización del agua que le toca a cada uno para poder regar, tiene muchos años. De hecho, estamos viendo ahora una información de un canal de riego documentado del año 1425. Esto que está ahí, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Viarera Peirota, es decir, de salir un canal, donde distribuye el agua que viene de la montaña y va a parar prácticamente al Po. Se empieza a distribuir, digamos, y después los vecinos ¿qué hacen? Toman agua. No, no toman, cierran y abren. Es decir, tipo abren con para puertas. Sí, Ahí está. Con todo, con planchas. Seguro. Y entonces digo, van regando y después lo impecable de ver es parecido, y lo más parecido que tenemos es el arroz allá nosotros, los tipos con nylon, lo van abriendo el canal y van regando, es decir, por supuesto que por desnivel, de una parte a la otra, haciendo todo el campo. Y está todo organizado, cada uno sabe cuándo le toca regar cada fecha, ¿verdad? Tiene día y hora. Ahí está. Y esto, digamos, es todo agua de vertiente de la montaña que, bueno, va pasando y justamente es para todos. Si vemos en algún caso concreto que estén regando, vamos a ahora esto pasa subterráneo, ¿no? Porque eso está la boca ahí y el caño pasa por abajo. Pero en una época eran una especie de canalones o canaletas. Hay todavía quedan. Y ahora estamos yendo a dónde entonces, a la... Vendría a ser, aquí hay mucho que le dice, el nombre en dialecto es la Chiesa de la Tana. Ajá. Es decir, en italiano es la Chiesa, es decir, la iglesia de la Tana, y en el otro, es decir, en uruguayo es la cueva. Ok, que es donde se juntaban... Seguro, para hacer los cultos. Los cultos en épocas de que estaban prohibidos. Sí, que estaban perseguidos, ¿no? Perseguidos, correcto. ¿Estamos a cuánto de torre? Y estaremos en línea recta 5 o 6 kilómetros. Ahí está. Acá, ¿ves? Ajá. Después yo me entro y te alumbro. Dale. Acá, así no, ¿sí? Tenés que ir agachadito, hasta acá.
¿qué es esto? Es una pista bien escondida, justamente. Acá estaban, hay que tener cuidado la patinada también porque está húmedo el piso. Acá era entonces donde la gente se reunía a hacer sus cultos. Hasta el vapor, mirá cómo sale. Sí. Cómo se ve. Se reunía a hacer sus cultos, digamos, los predicadores juntaban acá a sus feligreses. Qué útil es el gorro acá adentro, ¿no? Que no se ve nada, el gorro de sol. Si bien la reforma protestante, que fue en el 532, se adhirió, digamos, la valdense a todo ese movimiento de nuevas religiones, no fue de un día para el otro, ¿no? Eso fue un proceso que llevó mucho tiempo y más todavía la aceptación por la Iglesia Católica a esas nuevas religiones, sí, justamente esas nuevas congregaciones. Y bueno, durante todo ese tiempo los valdenses este era uno de los lugares, o el principal, por lo menos donde se reunían a predicar, a leer la Biblia, bueno, como ya les conté, que la habían traducido para que todos tuvieran acceso a esa democratización, digamos, de la religión. Recién en el 1848 los dejaron bajar a la civilización. Durante todos esos años, en realidad un poco antes, porque cuando se unieron a la Sí, hubo periodos que si de esto cambiaba depende del rey que estuviera y depende de qué parte, porque aquí como no estaba unificado, había partes que a veces que estaban los franceses, a veces venían los ingleses, sí. Se juntaban, entonces digo, esta era una zona de mucho litigio, de mucho cambio de gobiernos, de claro. Gobiernos, de bandos, entonces digo, era muy complicado y había gente que era favorable o los gobernantes eran, y también lo otro que pesaba mucho, depende del papa que hubiera y el vesco de la autoridad religiosa católica, sí. Si tenía más o menos fobia o se la tomaba más o menos en serio. Claro, porque además, o sea, los reyes, digamos, que siempre hubo, obviamente siempre estuvieron influenciados y no eran directamente relacionados con la Iglesia Católica. La Iglesia tenía su peso. Claro. Más o menos, pero siempre tenía. Así que si habrá años de historia acá adentro, ¿qué lo tiró? Esto era entonces la Chiesa de la Tana o Iglesia de la Tana. Digo, ¿cuál es la traducción de Tana? Porque nosotros Tano es italiano, Tana es italiana, pero me dice Eddie que Tana es cueva o madriguera, digamos, entonces vendría a ser la iglesia en la madriguera o la iglesia en la cueva. Escondida o... Ahí está, esa vendría a ser la... Sí, en definitiva era un lugar seguro, escondido del ojo de las personas normales. En época, ustedes háganse una idea de esto, es decir, lo que yo le contaba a Arnaldo, es decir, de 300 o de 200 años atrás, cómo era la cosa, es decir, cómo eran los lugares y a qué altura estaba también, que bueno, en este caso estaba por arriba de los 800 metros, que era donde los valdenses podían circular, porque si no era mucho más difícil todavía llegar. Una cosa es hoy estar acá, ¿verdad? Con un caminito que está sano, que está preparado. Yo le decía recién, veníamos por un camino de asfalto, pero digo, en esa época y en los inviernos, ¿verdad? Era jodido estar acá. O sea, no era para cualquiera tener que aguantar, no, tenemos que aguantar unos 300 años más o menos hasta que se dignen a aceptarnos en la sociedad. Si queremos ir a la iglesia tenemos que aguantar 300 años. Es facilísimo, ¿viste? No era changa, ¿verdad? No era changa. Había que estar convencido. No era una cuestión de pero también yo creo que esto te preparaba, es decir, hoy, en el 2021, hay un silencio que yo le comentaba a Arnaldo. Escuchar los pajaritos, los encerros, digo, es parte del retiro, la paz y la fe, digo, estar en estos lugares que automáticamente el entorno te lleva a ese tipo de cosas, ¿no? Muy bueno, la verdad. Tremenda visita, tremenda visita. Fa tanto caldo, si viene qua dentro c'è anche un coso poi si schiudono. Ah, visita. Sì. L'Uruguay, siamo lì trovare l'Uruguay. Ce ne sono tanti che vengono dall'Uruguay. Pochi però buoni siamo. Tantissimi che vengono qua. Guarda, questa qua è la mediana, è una questo qua è anche la torre,
es un arma, es decir, primero se usaba para cortar y después se usó como arma de defensa. Aspetta che gliela faccio vedere. Questa qua è molto importante per noi valdesi, capito? Adesso ti faccio vedere. Mira. Ta 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 ta, capito? Mira lo que es esto. Capito? La Mira Beidana. lo que es esto. ¿Cómo es el nombre de esto? Beidana. Beidana. Beidana si chiama. Ajá. Si chiama Beidana, sai? Sí. Era l'unica arma che i valdesi potevano avere. Ajá. Perché dicevano che serviva per decespugliare, sai? Per Era pulire lo il mismo, claro. bosco. Limpiare. Tagliare i boschi. Y para defenderse, o sea, le servía No, para... eso, ellos Dos. lo hicieron para defenderse porque era la única arma autorizada que tenían. Questo qua è proprio il simbolo della resistenza dei valdesi, è molto importante per noi. Questo è un simbolo nostro, Sì, capito? sì, sì. Un simbolo come questo, come Lux Tenebris, tutte queste cose qua, sono tutti i simboli di noi valdesi. Della Questo qua resistenza. è proprio il simbolo della resistenza dei valdesi, capito? Eso ahí es la tácula se llama. Se llama la tácula porque con eso era para el pasto y para las ramas. Es decir, vos le pasabas una piola, le pasabas es decir, la piola venía ahí en la punta, la otra la pasabas acá y le hacías un medio bozal y con eso te lo echabas. El atado, digamos. Y esto hay parecido, esto también para la tierra, para la bosta, para la hoja, para la fruta. Y esto para cortar también, ¿ves? Eso, acá está, mirá. Ah, mira. La piola ahí. Y esta, mirá La horquilla esa. Cosa para los buey. Un po' di cose. Sí, sí. Dios. ¿Desde qué año en Metti qué anche años? questo, sta. Eh, Questo è lo zainetto. Debería ser la... Para los útiles, Seguro. Lo zainetto. La la mochila. ¿En qué año funcionó esta escuela? ¿De qué año ha cominciato a funzionare? Qua al 1927, 1930 fino al 1900, poi dopo vengono chiuse. Sí, se la cerraron. Porque no había gente. Capito? Ancora- no, questo qua è la che ti dicevo. ¿Esas son las castañas? Queste sono le castagne. Castagna. Ay, mira. Castagna alle noci. La nuez. La merenda, sì. Vedi? Castagna alle noci. Questo qua per far vedere la classe che vengono. Sì. Beh. Esto era un colegio. Sí, era donde formaban los pastores itinerantes. Lo que me contabas de los pastores eran que los formaban acá. Sí, lo que tiene es decir, era como en definitiva la Universidad de Teología de una Ahí vuelta. está. Como estaba todo, no estaba permitido, es decir, como la gente no podía ir al culto, ¿qué hacía? El pastor iba a la casa de cada uno. Entonces pasaba una semana, un tiempo en una casa, pues pasaba a la otra, por eso se llamaban pastores itinerantes. Seguro. Iban de casa en casa y era lo que hacían, Predicando, seguro, sí, era, sí. era lo que hacían durante toda la vida. Claro. Y barba quiere decir, no era solo la barba física, sino la barba quiere decir, es un sinónimo, no una definición de persona sabia, de persona con experiencia, formada, con claro. cultura. Sí, una vez al año se reunían para tratar la fachenda, es decir, en definitiva, los pastores, los delegados se juntaban como ahora el sino de una vuelta para ver los problemas y ver la solución, plantear para adelante cómo seguir. El colegio de los barbas, es decir, que la tradición pone en esta casa recogía o estaban en el século XIV y hasta el XVI los jóvenes valdenses destinados al ministerio pastoral. Ellos eran enseñados por otros pastores más ancianos y lo único que hacían era un manual de estudio de la Biblia. Es decir, estaban ahí por 3 o 4 años durante la estación invernal. Y Y ahí está la Biblia. esta es la Biblia traducida. Esta es bastante más nueva ahora, parece. Sí. Los jóvenes candidatos, terminado el estudio, pasaban a un
hospicio así apartado por un año de maduración espiritual, consagrándose pues, después al ministerio, es decir, la asamblea era lo que los consagraba y partían de dos en dos, por la peligrosa misión itinerante que duraba por toda la vida, hasta fin que bastase la fuerza o no le no lo parara el martirio. Toda la vida los hombres. Era fácil la cosa. Sí. Fogoncito.